Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos. En primer lugar, lo que queremos hacer es agradecerles la disposición. Sabemos que es un momento del año bastante particular, en el cual, bueno, si algo no queremos es sumarnos más actividades, sino cerrar todas las que como docentes tenemos por cerrar. Sin embargo, ustedes saben que esta Secretaría Académica, a través de IGES, ha priorizado, a partir de lo que ha sucedido, de esta vuelta a la presencialidad plena ya por el mes de septiembre, ha priorizado una línea de trabajo que tiene que ver con la educación en emociones. En ese sentido, también ustedes conocen muchas actividades, acciones y estrategias que nuestra Universidad Nacional, concretamente a través de la persona de Dolores, a quien le agradecemos profundamente, nos ha priorizado, ha puesto en valor nuestra tarea y estamos hoy ante la oportunidad de asistir a esta charla que creo que nos va a aportar un montón. Esta charla había sido de alguna forma propuesta en otro formato, aunque también hoy esta charla va a ser grabada, porque bueno, un poco lo que decíamos recién, de muchas personas que se han anotado, pero que bueno, no pueden estar en forma presencial, va a ser grabada por el canal de Secretaría Académica, por el canal de YouTube de Secretaría Académica, y también es un material con el que vamos a contar a modo de trabajo. Yo doy dos especificaciones técnicas y por supuesto, como corresponde, le doy la palabra a la doctora ingeniera Letelier. Mi último aviso es que vamos a hacer circular, recuerdan que esta charla va a ser certificada para todos ustedes en el marco de estas actividades que mencionábamos recién. Vamos a hacer circular una planillita en la cual ustedes se van a registrar con los datos que aquí se solicitan y por supuesto vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes la certificación correspondiente como nos habíamos comprometido. Ahora sí, le doy la palabra a la secretaria académica, la doctora Letelier. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que un gusto y un placer que nos podamos reencontrar. Es muy importante para la Universidad Nacional de Cuyo generar estos espacios de diálogo, de encuentro y de ver qué nos pasó, ¿no? En esta pandemia, en este retorno a la presencialidad, con todo lo que eso ha implicado. Agradezco muchísimo a Javier, que desde un primer momento estuvo a disposición para poder generar diferentes actividades. Como decía Mariana, esta actividad también la habíamos programado hace un mes, pero por diferentes razones se ha ido postergando, pero ahora tenemos el placer de poder compartir con Javier esta tarde en este formato de taller, en donde justamente lo más importante para nosotros es poder compartir y abrir el espacio de discusión a temáticas que son relevantes, que nos importan y que hay que justamente de mi cierre también y comenzar el año siguiente. Muchísimas gracias. Javier, te vamos a dejar que te presentes porque la especialidad que tiene es muy particular. Él es tanatólogo y ahora va a explicar bien de qué se trata. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero, agradecer a Dolores, a Mariana y a la Universidad Nacional de Cuyo por darme esta posibilidad de llegar a ustedes. Tal vez con algunos nos hemos visto en algunas de las jornadas que se han hecho. Así que gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Mi nombre es Javier Lamagrande, soy definido por algunos profesionales de algunos lugares un híbrido, porque por un lado soy docente, mi primer título fue maestro normal nacional, después egresé de filosofía y letra como profesor de letras hace muchísimo tiempo atrás, y la vida me hizo que tuviera la curiosidad de saber qué nos pasaba o cómo acompañar a personas que estaban transitando procesos especiales en su emocionalidad. En aquel entonces les estoy hablando hace más de 30 y pico de años atrás, eso no existía aquí en Argentina, entonces empecé a averiguar porque era un poco curioso
y encontré que habían 2 lugares en el mundo que se estudiaba una especialidad que era acompañar al otro cuando estaba triste. Esos lugares era, por un lado, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de México. En México como una especialidad dentro de la carrera de psicología, y en España como una carrera por sí mismo. En este momento, tanatología se sigue estudiando en México y en España solamente. Han pasado 30 y tantos años y sigue siendo igual. Y nada más que en el caso de España se ha trasladado y el doctorado en tanatología se da en la Universidad de La Laguna en Canarias. ¿Quiénes somos los tanatólogos? Somos una especificidad dentro de la psicología, que lo que tenemos es un campo de acción teóricamente muy reducido, porque es a 3 áreas, pero lamentablemente las situaciones de la vida nos lo han ampliado, y es que yo trabajo en prevención y posvención del suicidio, soy miembro fundador de la Red Argentina de Prevención de Suicidio, trabajo acompañando a personas que tienen enfermedades limitantes para la vida, a la persona y a sus familiares, lo que antes llamábamos enfermedades terminales, que ahora sabemos que no es terminal, que se pueden seguir con una buena calidad de vida, cáncer, leucemia, fibrosis quística, HIV. Entonces acompañar al paciente y a la familia para que sepan cómo manejarse con el tratamiento. Y por el otro lado, mi trabajo es en duelos, en duelo en sentido amplio, en duelo en sentido general. No solamente el duelo por la pérdida de un ser querido, sino todo lo que vamos duelando en la vida. La vida es una sucesión de muertes, me decía una profesora de psicología evolutiva, y tengo que dejar de estar en la panza de la mamá para empezar a ser niño, y tengo que dejar de ser niño para ser adolescente, y tengo que dejar de ser estudiante para ser profesional, y tengo que dejar de ser soltero para ser casado. Tengo que dejar algo, y a veces no nos damos cuenta que eso que lo tomamos naturalmente, para algunas personas significa un proceso de duelar. ¿En qué viene a cuenta que un tanatólogo esté en la Universidad Nacional de Cuyo hablando en esta época? En que la pandemia nos sentó a todos en la mesa a la muerte. Nos sentó a todos en nuestras casas a la posibilidad de nuestra finitud. Entonces, de repente, una carrera de la que no nos gusta hablar, porque tal vez para muchos de ustedes no sabían que existíamos los tanatólogos. Somos muy pocos, en Argentina somos 2 nada más con título universitario. Hoy todos hablamos de vida, todos hablamos de muerte, y todos nos hemos replanteado cómo estoy viviendo y con qué calidad de vida estoy viviendo. Entonces fue a partir de eso de que se empezó a trabajar más, y fundamentalmente, y es un poco lo que quiero resaltar tanto de Dolores como de Mariana, es que lo que yo siempre he intentado es que se deje una capacidad instalada. Que esto que hoy va a ser una charla y que va a quedar el material grabado y que ustedes van a tener acceso a los libros, por ahí estaba la persona de la biblioteca, Adrián. Es que esto quede como una capacidad instalada, porque yo en todos estos 30 y pico de años de trabajo, yo he trabajado para los gabinetes de Dirección General de Escuela, cuando era la DOAPC, y trabajaba en los duelos y trabajaba en la prevención del suicidio, porque la muerte, la enfermedad y el suicidio existe y existió siempre. No es algo ahora que viene como consecuencia de la pandemia. La pandemia lo ha exacerbado, lo ha puesto más en relieve, pero ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que yo a veces he objetado en algunas circunstancias? Que siempre me llamaban cuando pasaba. Y tal vez lo que tenemos que hacer, y que un poco surgió de los chicos cuando estábamos el otro día en las jornadas que se hicieron acá para los alumnos, que de este tema se esté hablando siempre y estemos preparados. Ayer lo decíamos con el licenciado Fernández en una escuela que estábamos, que en todas los vidrios están preparados por si hay un sismo. Y todos sabemos por si hay un sismo. Y es menos probable que haya un sismo a que en la comunidad escolar haya un fallecimiento. Las probabilidades de que exista un sismo mientras estoy dando clase son muchísimos menores a que en la cantidad de alumnos que ustedes manejan haya alguien en duelo. Entonces, ¿por qué no empezar a hablar de esto y por qué no prepararnos para esto, sabiendo que no todo es para todos,
que no todos vamos a querer hablar de esto, que también cuando lo planteábamos con Mariana y con Dolores sabíamos que no íbamos a tener una adhesión al 100%, porque esto significa traspasarlo por nuestras emociones, por nuestras vidas, por nuestras heridas, y a veces no nos gusta mostrar nuestras heridas, o a veces todavía la estoy elaborando a la herida. Entonces, la idea de lo que vamos a desarrollar ahora, como lo hemos planeado con Mariana y con Dolores, tiene una parte para que busquemos herramientas para que ustedes puedan, como profesionales que son, estar más preparados para acompañar a los chicos. Pero también la preocupación de ellas, y lo que yo siempre he querido hacer, es que cómo los cuidamos a ustedes personas. Porque ustedes son docentes, son profesionales, pero primero son personas. Y en el momento de gerenciar un proceso de duelo, lo estoy gerenciando no desde historia, no desde lengua, no desde geografía, sino lo estoy gerenciando yo desde lo que a mí me pasa. ¿Sí? ¿Vamos bien? Cuando me quieren preguntar, me van preguntando, esto no es un monólogo. Les aviso que yo soy hiperkinético y que me han marcado una zona para que me mueva, entonces si me ven un poco rígido es porque mi hiperquinesia quiere moverse y me tengo que quedar un poquitín quieto. Lo voy a hacer, lo voy a lograr. A ver, ¿qué es lo básico que tendríamos que tener para rescatar el pedido de por qué yo me acerco a todos los colegios de la universidad? Nos acercamos por un hecho que no vamos a negar. Hubieron dos situaciones donde hubo procesos emocionales que llevaron a que algunos chicos tuvieran ideaciones suicidas. ¿Sí? Entonces, a partir de eso es que tengamos un idioma en común y podamos establecer ciertas bases para que todos sepamos de qué estamos hablando. Que es distinto tener una crisis emocional a tener una ideación suicida, a tener un intento de suicidio o a consumar un suicidio. Son distintas facetas. Obviamente que ustedes no van a trabajar en el abordaje profesional de eso, pero poder diferenciar, porque si no a veces en los medios o en el boca a boca se dice, ay, porque en la escuela que quisieron matarse. No, es distinto expresar que estoy en crisis, expresar que no me siento bien con cómo estoy viviendo, a estar diciendo, y porque se quisieron matar. Primero. Segundo, marcar que las escuelas, son cajas de resonancia de la sociedad. Entonces, es que la sociedad tiene que ver que en la escuela tal vez ese chico puede expresar lo que no puede expresar en otro lugar, porque tal vez en su casa no es escuchado, o porque tal vez en su casa sí es escuchado, pero por la situación económica que se vive, los padres tienen que estar en una situación de estar trabajando y no le pudieron dar todo el tiempo que ese chico necesitaba. Entonces, basarnos en que esto que sucedió fueron expresión de emociones, que surgió como una expresión de emoción en un momento de un regreso al aula, después de un montón de tiempo donde no estaba, y donde subirse un caballo andando al galope es difícil, y para un chico en un proceso emocional fue difícil, como para los adultos también, ¿o no? ¿Puedo pedir agua? Sí. Bien. Fíjense que es una situación especial la que ha tocado y donde yo le marcaba tanto a Mariana como a Dolores, y tal vez algunos de ustedes trabajan, seguramente por ser docente, trabajan en más de una institución. No es solamente acá. Yo en los años que llevo estoy atendiendo escuelas en forma permanente y venimos del año pasado, se hacían talleres y lo hacía por Zoom para los docentes, y este año, bueno, ahora se puede estar dando un poquito más de presencialidad. Pero esta situación de no trabajar sobre las emociones viene de hace mucho. Las situaciones de chicos que se desbordan o adultos que se desbordan viene de hace mucho. Y a veces cuesta ponerle el cascabel al gato, o a veces cuesta poder reconocer que puedo hacer hasta donde puedo hacer y que hay otras cosas que no están dentro del ámbito de incumbencia. ¿Sí? Voy a tomar desde el hecho y de ahí vamos a ir trabajando para que quede en concepto de todos, y si alguno de los chicos les pregunta, cuando hablamos de una situación de ideación, intento o suicidio consumado, no estamos hablando de que esa persona no está en sus cabales. Antiguamente se consideraba
que cualquiera de estos procesos se daba en una persona alterada emocionalmente y se decía que estaba en una situación de una entidad psicopatológica. En el DSM-4 y el DSM-5, que son los manuales con los que nos regimos en el área SI, se habla de que un intento de suicidio, una ideación suicida o un suicidio consumado no es solamente una entidad psicopatológica. Yo puedo estar pasando por un proceso de salud, entonces tengo una neuralgia de trigémino y ese dolor tan profundo me causa una molestia tan grande que durante el tiempo no tengo ganas de seguir más. O me dan un diagnóstico donde me dicen que voy a pasar por un estadio de salud que es irreversible, que haga lo que haga, y no lo quiero pasar. O hay suicidios que tienen que ver con una situación filosófico-existencial. Ha habido muchísimos suicidios, lamentablemente, sino que acá en Mendoza la palabra suicidio no se ocupa, porque tenemos el miedo que si hablamos de la palabra suicidio se van a contagiar. Muchas gracias. Y que voy a estar haciendo más daño. Y es necesario desmitificar eso. Si hablo de esto no voy a estar generando ideas a nadie. Las ideas ya las pueden generar en programas de televisión que todos conocemos. Muchas gracias. ¿Qué puede ser el suicidio? Por ejemplo, han habido muchos suicidios de adulto mayor, donde se sentía una carga, donde yo he asistido a impactos suicidas de matrimonios, donde por teniendo 70 y pico y 80 años y con no la posibilidad de moverse, la posibilidad de sentirse que dependo que me atiendan, dependo que me cobren, dependo que me traigan la comida, donde ya no soy el padre de mis hijos, sino soy el hijo de el hijo de mis hijos, y lo que termino sintiéndome incómodo, una carga y no quiero molestar, y donde me hacen sentir mal. Y ha habido mucho suicidio de adulto mayor, ha habido mucho intento de suicidio de gente joven entre los 16 y los 24 años, donde se han sentido desorientados y donde haga lo que haga no encuentro dónde me puedo ubicar, y donde ha habido mucha ideación suicida y autolesión en edades que para nosotros, como el Red Argentina de Prevención del Suicidio, nos ha llamado la atención, entre chicos desde los 10 años. Porque han quedado expuestos a quedarse en la casa, y donde al quedarse en la casa se han quedado justo cerca de la persona que no los trataba tan bien, o que no los respetaba, o donde habían conductas disruptivas por alcoholismo, por otra cosa, o donde habían situaciones de violencia o situaciones de abuso, en donde para salir de eso el chico lo que quería era tomar una medida, y lo que nadie me escuchaba, y me siento no escuchado, es que tal vez irme era la manera de decir termino con esto. Entonces, básicamente marcar que una ideación suicida o un intento de suicidio no es que estoy loco, no es que tengo que ser medicado, es que tengo que ser escuchado, y porque tal vez lo que me está pasando es algo fisiológico. Donde también desmistificar, y lo hablábamos el otro día con los chicos, de que está muy cambiante en el carácter. Una cosa es una persona ciclotímica que cambia de carácter, y otra cosa es lo que ocupamos mal, que son los bipolares. Decimos, ay, estás bipolar. Si está bipolar es que tiene un trastorno en sangre, en el litio, y que por lo tanto va a tener pulsares de mucha alegría o pulsares de muerte, y en ese pulsar de muerte puede hacer un intento de suicidio. Entonces, cuando a veces escuchamos que entre nosotros o la gente en la televisión dice, ay, es bipolar, tengamos respeto, porque la bipolaridad es una enfermedad que necesita tratamiento permanente en litio. Entonces, primero quedarnos de acuerdo en esto. Eso es la ideación suicida. Después de esto, hablar de que los tipos de muerte eran, hasta antes de la pandemia, 4. Muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Con la pandemia tenemos uno acá en el medio que nos está haciendo mucho ruido a los que trabajamos en esto, porque tenemos una muerte natural inesperada, tenemos una muerte natural casi accidental, que han sido las muertes por COVID, en donde no me alcanzo a preparar y mucha gente siente que no se alcanzó a despedir, y donde han habido muchas muertes en soledad,
tanto para el que falleció como para la familia, y donde eso no lo sabemos, hasta el día de hoy no lo estamos sabiendo trabajar. Fíjense que yo todavía tengo varios casos de pacientes o gente que estoy acompañando que su familiar falleció el año pasado, pero todavía tienen las cenizas en la casa porque no saben qué hacer ni a dónde llevarlas, porque no, en nuestra cultura todavía no tenemos ni siquiera ese trabajo de qué hago si tengo un familiar que hizo una cremación. ¿Ustedes saben qué se hace? ¿A una iglesia cuál? ¿Ah? Bien. Bien, ¿y cuáles son? El Chayao y Murialdo, que van a ser ceniciarios. Y Maipú, que es la Virgen de la Candelaria, que tiene una otra forma de ser, que es un columbrario, donde puedo poner la urnita ahí. Pero fíjense que suena exactamente es de la época de los romanos. Pero fíjense qué poco sabemos de esto. Estamos hablando de algo muy natural, de lo que no hablamos. Estamos hablando de que, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que están con su familiar, con la urna, porque no saben qué hacer. Hace un tiempo estuvimos con mi pareja en Mar del Plata, y si todos recuerdan Mar del Plata, los espigones de Mar del Plata. Bien, les cuento, para si tienen la posibilidad de ir dentro de un tiempo, que en los espigones de Mar del Plata nosotros llegamos muy alegremente y nos sentamos a tomar mate. Y cuando nos sentamos, vimos que entre los dos había una chapita que decía Héctor. Y entramos a mirar, y los espigones de Mar del Plata en este momento son cementerios, porque hay una chapa al lado de la otra. En donde fíjense que lo que estamos hablando de muerte, estamos hablando de duelo, estamos hablando de sepultura, y también estamos hablando de ecología, donde en cualquier país del mundo eso está prohibido y penado porque es contaminación ecológica. No se puede tirar, es la voluntad de llevar las cenizas al mar. No. No. Entonces, fíjense que en este tema, cuando nosotros hablamos, cuando hablamos desde la tanatología, empezamos a hilarse un montón de cosas que no se sabe, como esto de las cenizas, no se sabe la voluntad anticipada, de que si yo estoy transitando un proceso de salud, puedo decir hasta dónde yo quiero que se lleve adelante mi proceso de salud. Y todo eso es necesario empezar a incorporarlo. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, las escuelas son cajas de resonancia y seguramente ustedes, entre todos los alumnos que tienen, pueden llegar a tener un alumno que tiene un familiar que falleció y están la urna ahí, no saben qué hacer, y esa casa dejó de ser casa para ser en parte un poquito cementerio. O tienen algún alumno que está transitando él o su familia o alguien un proceso de salud y no saben de que, por ejemplo, por ley nacional tienen que hacer uso de cuidados paliativos, o por ley nacional tienen la posibilidad de decir hasta dónde va a ser el acompañamiento. Entonces, fijémonos que cuando hablamos de esto es abrir un abanico muy grande en donde básicamente nos tenemos que preparar como personas para saber cómo voy a acompañar al otro. Y en donde puedo ser profesor de letras, como es el caso mío, pero tengo que saber de que voy a poder decirle a una persona, tal vez no lo genial, no lo maravilloso, lo voy a poder escuchar. Entonces, eso marcarlo como fundamental. Les decía entonces que tenemos muertes naturales, muertes por COVID, accidentales, suicidio, homicidio, y donde básicamente lo que ustedes también tienen que trabajar cuando se acerquen a los chicos, o ustedes mismos en la familia, es que tenemos que saber el concepto general que vamos a tener de muerte. La muerte es universal, es irreversible, está ligada a experiencias previas y a mis conceptos espirituales. Y fíjense que hoy tenemos en esto, que lo vamos a adquirir entre los 12 años aproximadamente, porque por nivel de abstracción, si no, no puedo ver la irreversibilidad. Hoy nos está costando mucho la experiencia previa.
porque mucha gente está sintiendo que esto que nos pasó fue un castigo, o que una enfermedad es un castigo, que este año que nos robaron, o sea, la experiencia sobre la muerte hoy, yo siempre digo que la muerte es una chica con mala prensa. Porque, a ver, tendríamos que tener otra actitud. O cuando yo digo que soy tanatólogo, yo no vengo con la guadaña. Yo he trabajado un buen tiempo en el Hospital Humberto Notti, en el área de cuidados paliativos, en la isla 2 de oncohematología. Y yo en algún momento tuve que convertir mi título y hacer un posgrado en psico-oncología o hacer un posgrado en cuidados paliativos, porque cuando yo llegué de España y decían viene el tanatólogo, muchos decían no, que no lo atiende, porque parecía que venía de la pompa fúnebre. Entonces, fijémonos que, a ver, cualquiera de ustedes, tánatos, dios griego de la muerte, entonces el que viene a atenderme es porque me estoy muriendo. Y lo que básicamente somos los tanatólogos, personas que creemos mucho en la vida y que creemos que tenemos que vivir con calidad y con satisfacción vital. Y tal vez es un poco la idea que quiero que quede después de todo esto que hablamos. Sobre esto que hemos hablado, concepto de suicidio, tipos de muerte, concepto de muerte. ¿Tienen alguna pregunta? Tantas preguntas que parece que no salen. Es normal. A ver, no nos atrevemos a hablar. Si en vez de yo ser tanatólogo fuera de 3 provincias y me acerco, y mirá lo que estás haciendo con la cabeza. O sea, yo les digo que después de esto va a haber una persona que va a venir porque les va a dejar el seguro de 3 provincias. Y fíjense que ahí alguien dijo no gracias. ¿Quién fue? ¿No? Bien. A ver, desde la tanatología, no soy Dios ni soy el dueño de la verdad, pero desde la tanatología, más allá que estoy haciendo una publicidad que no debería, pero si a mí me pasa algo por ley nacional, yo puedo charlar esto y sería bueno, esto se llama pedagogía de la finitud, yo lo he estudiado en España y lo traigo, saber que si a mí me pasa algo, porque no soy inmortal, la persona que vive conmigo sepa qué quiero hacer yo y hasta dónde y cuándo. Por ejemplo, no voy a ir a un abstracto, yo tengo mi voluntad anticipada por escrito, donde dice que si yo por X razones no estoy en conciencia, una persona va a tomar mis decisiones vitales, que esas decisiones vitales yo dejo por expreso, que no quiero que sea una sobrevida artificial, con todo respeto, pero lo vimos en algunos artistas que se lo sostuvo durante un tiempo. Yo no quiero eso. Yo quiero tener calidad de vida hasta el último momento. Y si en el momento que me quiero ir no me estiren, no me retengan. Pero lo tengo que elaborar. Y como también tengo que elaborar, que sepan que quiero que me cremen y que lo que acabo de decir, que no quiero que sea algo antiecológico, yo quiero que esas cenizas, bueno, y pónganlas en una maceta, pero no vayan a contaminar a nadie. Pero todo eso lo tengo que decir naturalmente, porque si no, ¿qué pasa? No hablemos de esto. Les cuento un caso de ayer. Ayer va una señora con su mamá de 80 años. Y la había mandado el médico cardiólogo y ella a que fuera a hacer terapia. Y entonces ella me... Entonces, no, porque no está teniendo ganas. ¿Ganas de qué? No tiene ganas de vivir. Entonces le pregunto a la señora, ¿qué te pasa? Tengo 83 años, mi marido se murió, uno de mis hijos se murió, tengo diabetes, me hicieron el cambio de cadera durante la pandemia y no pude hacer la rehabilitación, por lo tanto tengo que usar bastón. Tengo dolor crónico todos los días, todos mis familiares han muerto.
escuchamos lo que el otro está diciendo. Entonces la hija le dice, yo me voy. No, quédate, porque tenés que escucharla a tu mamá, que lo que está teniendo es una situación de sufrimiento existencial, que se siente cansada, que se siente con dolor permanente, y que en vez de exigirle que se pare y camine, porque renguee le duele, le tenés que decir que viva el tiempo que sea con la mejor calidad de vida. Pero fíjense que de esto no hablamos. Y donde me pasa mucho de que necesita que no diga eso, ya se va a poner bien. A ver, pero con 83 años, ¿qué te vas a poner bien? ¿Vas a tener 20 después? No, de 83 vas a 84, no vas a bajar. Si ya te cambiaron la cadera, no te va a volver a nacer nueva. Entonces, fijarnos que de estas cosas que surgió de una situación X con los chicos, es que tenemos que tener cultura, y esto para cuando lo tengan que justificar, si llegan a tener que ocuparlo en la clase, sepan que esto es una adecuación curricular, punto 1, que es una clase que surge, no una clase que planifico. No voy a planificar la clase de duelo, suicidio y muerte, no. Sino que los chicos me proponen, profe, nos sentimos mal, pasó esto, pasó aquello. Entonces yo voy a hacer una escucha, si me siento en posibilidad, voy a hacer una escucha a boca cerrada. Voy a dejar que digan todo lo que quieren decir, y después, si tengo la posibilidad, los voy a parafrasear diciéndole, lo que ustedes me están diciendo es que están tristes por la muerte, por la enfermedad, porque su abuelita de 83 años está muy adolorida y le dice a su mamá que no quiere vivir más. Bien. ¿Y qué quieren que puedo hacer yo, que soy su profesor de lengua? Y tal vez los chicos le digan, no, nada más que nos escuche. Y ya es importante. O tal vez le digan, no, porque quiero que, bueno, ¿les parece de que yo hable con secretaría académica, que yo hable con la dirección de la escuela para que hagamos un taller sobre esto? Entonces los hago sentir escuchados y no voy a tener una respuesta mágica, sino simplemente surgió, los vi mal, vi que había ruido en el aula, tomo ese ruido, lo escucho, lo valido, lo respeto, les devuelvo parafraseándolos y después me paro desde mi lugar. Yo soy esto. Sobre esto, ¿qué quieren que hagamos? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bien. ¿Cómo puedo ir pasando? En esto de haber ido a buscar cosas que lamentablemente acá en Argentina no estaban, si bien en estas contradicciones de la vida, quien reflota la tanatología es un argentino, el doctor Carlos María Martínez Buquet. Pero como es la frase, no se es profeta en su tierra, Martínez Buquet reflota en la década del 70 la tanatología, pero no es escuchado en Argentina, entonces se va a México y España y ahí surgen las carreras, pero surgen desde un argentino. Yo tuve la suerte de conocerlo al doctor Martínez Buquet y trabajar con él. Y fuera de trabajar en España, me llamó mucho la atención porque en México tienen una visión muy especial de lo que es la vida y la muerte. Y entonces me enseñaron a cómo ellos se saludan los mayas. Yo estudié en la escuela de San Cristóbal de las Casas, la escuela de medicina maya, y donde lo que ellos decían es Inlaquech, yo soy otro tú. Y a partir de ese saludo de que yo soy otro de ustedes, poder ver que cuando yo me paro frente a ustedes, no me estoy parando solamente desde mi rol de tanatólogo en este momento, sino me estoy parando desde mi rol de Javier, que soy otro igual que ustedes y que vamos a poder compartir, donde tal vez si se diera la posibilidad ustedes me pueden enseñar muchas cosas también a mí. Entonces si yo me paro en que yo soy otro tú y tú eres otro yo, es que nos vamos a poder enriquecer mutuamente. Vamos con la próxima. ¿Qué es lo que vamos a intentar ver de esto de cuidarnos? Yo en los años que fui docente durante 34 años.
No trabajé como docente para la Universidad Nacional de Cuyo, sí en ambientes privados y de gobierno de provincia. Siempre los cursos y las jornadas eran cómo íbamos a evaluar, de qué manera, qué matriz íbamos a hacer, cómo se iban a cambiar de letras a números, de números a letras a esto y aquello, el uso de las TIC y, con todo respeto a los psicopedagogas, alguna idea de alguna buena psicopedagoga que había encontrado algo maravilloso y que generalmente no era argentino. Perdón. Soy sincero, perdón. Y cuando me jubilé, dije que me sentí que yo tenía una materia pendiente y para ser coherente, que intento que la palabra que me guíe en mi vida sea coherencia, es que yo debía algo, y es que a los que cuidan hay que cuidarlos. Porque yo les puedo dar todo el trabajo sobre el concepto de tanatología, que lo he resumido en esto, pero todo lo que viene ahora es para ustedes, seres humanos. Entonces, sáquense el saco de profesor de historia, de geografía, de preceptor, de lo que sea, sáquense el saco de jefas y son personas. Bien, vamos. Si hablamos de cuidarnos, ¿qué es lo que estamos hablando? De las experiencias personales que cada uno tenemos, donde algunas experiencias nos van a marcar a favor y otras no tanto, donde algunas cosas nos van a dejar con cicatrices y donde esa cicatriz va a poder ser un laurel o esa cicatriz va a ser algo que me hace sentir mutilado o impedido para algo. Donde voy a trabajar con mis creencias, y no estoy hablando solamente de las creencias espirituales, sino mis creencias en lo político, mis creencias en mi propia carrera. O sea, yo creo lo que estoy haciendo, yo me creo a mí mismo lo que estoy diciendo. La vocación, y donde básicamente hay que marcar que todos los que hemos elegido desempeñarnos en ámbitos docentes es por vocación. Porque por plata y fama, no. Y marcar que para cuidarnos, y ayer lo decíamos con el licenciado Fernández en una capacitación, tengo que formarme, tengo que capacitarme, tengo que tener el uso de la palabra para poder justificar y decir, esto me gusta o esto no me gusta. Entonces, poder dar... Si voy a quejarme o si voy a quedarme rumiando, no rumiar. Yo en esto que les decía recién que tuve que estudiar en Barcelona y viví mucho tiempo, soy mitad catalán y mi manera de pensar, a mí me enseñaron que las cosas se dicen de frente. Y los catalanes hablamos de frente. Entonces no me quedo pensando, ay Mayra, no me gusta tu barbijo, pero y estoy rumiando. Sino que le voy a decir, Mayra, ¿qué es ese barbijo? Entonces, y la ocupo a ella, la conozco. Entonces, poder decir las cosas en el momento oportuno. Los orientales lo llaman el don de la ubicuidad. Poder decir las cosas en el momento oportuno. Y es muy importante que lo sepan ustedes. Y es muy importante que se lo transmitamos a los chicos. Si un chico sabe hablar en el momento oportuno, vamos a prevenir un suicidio. Si un chico sabe decir que está triste, vamos a prevenir un suicidio. Entonces, trabajar en la formación, que es el poder dar la capacidad de la palabra para justificar lo que estoy pensando y haciendo. La próxima. No sé ustedes, pero si lo saben, pero muchos de ustedes deben ser padres. Padres, madres, hijos, obviamente son docentes. Toda aquella persona que esté en el rol de acompañar a otro durante un cierto proceso de tiempo y esa persona esté a cargo de uno, es un cuidador. Y donde a veces, cuando yo digo esto, muchos docentes me dicen, pero no, yo soy profesor, yo no vengo a cuidar. Permítanme decirles que vas a enseñar, pero además estás enseñando y cuidando. Estás enseñando, pero estás cuidando. Y es importante porque si no nos quedamos, yo me formé para ser profesor de letras. Sí, yo me formé para ser profesor de letras, pero mientras estoy a cargo. O sea, y en este momento, por ejemplo, ellas dos que son
las grandes jefas, están en ese rol. Yo tengo que cuidarlo a ustedes. Si pasa algo, yo voy a tener que tener control de emociones para decir, abran las puertas, salgan. Entonces, fijarnos de que siempre que yo me paro frente a alguien o que estoy al lado de alguien, voy a estar en el rol de cuidador. Yo sí marco algo especial respecto al rol de cuidador. A veces creemos que el rol de cuidador es esto, te sostengo, te tengo que tener. Y yo, hace un tiempo atrás, en esto que siempre me voy a referenciar a España porque he estado mucho tiempo allá, tuve la oportunidad, no sé si alguno de ustedes ha ido a Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela están los restos del apóstol Santiago. El apóstol Santiago fue el que pudo llegar más lejos, más allá de la creencia religiosa que cada uno tenga. Este señor, apóstol de Cristo, cuando llegó hasta el faro de Findenterra, en Galicia. Y cuando iba a fallecer ya estaba viejito e hizo hacer la iglesia con puertas abiertas para que todos pudieran entrar y refugiarse en cualquier momento del día. Dijo que él no quería que nunca nadie se parara delante de él y lo venerara. Entonces, si ustedes van a la iglesia de Santiago de Compostela, van a encontrar la imagen de Santiago, en donde yo nunca me voy a poder poner delante de él. Yo paso por al lado de Santiago y lo que se hace se le da un abrazo, porque él considera que eso es acompañar. Más allá de la creencia espiritual de cada uno, pero me pareció muy significativo esto, o sea, si yo voy a acompañar, no es que me paro delante tuyo, no te voy a jalar, no te voy a traer, sino si yo te voy a acompañar, te voy a acompañar. Y voy a acompañarte a tu paso, entonces no es que te estoy empujando, no es que te estoy sosteniendo. Entonces, creo que esa es la base de la idea del cuidador, donde nos transformemos. No tengo que sostener a nadie, sino te voy a acompañar en este proceso desde lo que yo puedo hacer. La próxima. Pero fíjense que no sé por qué todos los docentes de distintos niveles, primario, secundario, universitario, estatal, privado, el que sea, pasan a ser dadores universales. Y tengo que siempre estar haciendo. Donde tengo que estar dando tiempo, horas y un montón de cosas. Y con respeto, ustedes dos no escuchan, también va a depender de las políticas educativas y donde sea, donde tal vez voy a tener que dar un poco más y generalmente siempre me falta 5 para el peso. Siempre algo me falta. Y me olvidé de algo y no llegué a subir la planilla y... Y si no, siempre, yo en los 34 años que fui docente, nunca nadie me dijo, che, qué bonito. Siempre era, está bonito, pero... Y el pero significaba que algo había faltado. Y entonces nos acostumbramos a siempre estar dando. Y entonces nos convocan a una jornada y ya vamos predispuestos porque tenemos que aprender algo nuevo para dar algo nuevo. Y pocas veces me predispongo para recibir. Entonces veamos de cambiar un poco ese paradigma. La próxima. Reforzamos entonces esto, que como cuidadores vamos a ser familiares, algunos familiares en el rol de cuidador primario porque es el que queda más pegado al enfermo, acompañantes terapéuticos, docentes, personal de salud y amistades. Y esto es muy importante que se lo refuercen ustedes con los chicos. Que los chicos sepan que como amigos pueden salvar vidas. Que no van a ser serbuchones, pero que si yo veo a otra persona que con la mirada está triste o que está diciendo otra cosa, no lo voy a traicionar, sino que lo que voy a hacer es poder salvar vidas. En uno de mis libros, Herramientas para la elaboración de los duelos en la escuela, hay un protocolo que la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio lo avaló como uno de los primeros protocolos de prevención de suicidio para ámbitos escolares. Dolores tienen material y pueden acceder todos. Ahí nosotros marcamos la actividad que se puede hacer con los chicos.
en el rol de amigo, porque en el rol de amigo puedo encontrar ese líder positivo que nos pueda transmitir, y no va a ser el que voy a tener un buchón o que voy a tener un informante, sino que va a ser esa persona que me va a poder estar dando el pulsar del estado de ánimo, y a partir de eso tal vez pueda hacer intervenciones sanas, no intervenciones iatrogénicas. Va. ¿Qué les pasa a ustedes? Vamos acá y de paso charlamos un poco. ¿Cómo están frente a todas estas situaciones que estamos charlando? ¿Qué sienten? Yo lo primero que sentí cuando pasó el acontecimiento presente fue no saber qué hacer. Y después sentirme como que no tenía herramientas para enfrentar a los chicos en el aula. Porque tuvimos que volver al aula, lógicamente. Chicos, cómo enfrentarlos, qué decirles, cómo acompañarlos, porque estábamos conmocionados también. Bien. Entonces lo que vos me estás diciendo es que todo esto te impactó, y que además de impactarte te sentiste por un lado impactado, y por el otro lado que en tu rol vos tenías que hacer un acompañamiento y dar respuesta, y sentías que las herramientas esas no las tenías desde tu rol docente. Exacto. Bien. ¿Alguien más? Lo que acabo de hacer se llama parafrasear. Durante la pandemia sentíamos que trabajábamos en el negocio, era cumplir. Nadie nos decía cómo te sentís, cómo estás, cómo le estás pasando. En eso me sentí muy sola. Y con los últimos episodios, con forma directa, me sentí maltratada. Porque era como que todo el mundo nos cacheteaba y nosotros teníamos que quedarnos para que nos cachetearan. O sea, como que nosotros éramos los responsables, que no lo habíamos sabido estudiar, que no lo habíamos sabido construir. Entonces, como que hasta eso me sentí maltratada. Bien. Entonces, si yo te parafraseo lo que vos me estás diciendo, que hay dos sentimientos base. Primero, la soledad, que eso, ahora lo vamos a hablar, ha sido común a todos en algún momento. Y por el otro lado, el grado de maltrato a las instituciones, porque es muy fácil desde acá afuera poner el dedo y juzgar, y donde no se pregunta, y es muy fácil el opinar. Y vuelvo a decir lo mismo que decía recién, justifiquemos la respuesta. Antes de opinar de algo, justifiquemos la respuesta y no estemos opinando, diciendo cosas que tal vez no convienen. Pero básicamente, tanto la soledad como el sentirte maltratada, lo llevaste a tu rol persona. O sea, traspasó tu figura de docente y de trabajadora y llegó a impactar en vos como persona. ¿Sí? Bien, ¿qué más? El compromiso de comportamiento que se hacia las personas. Yo soy ordenanza, y por ahí vemos cosas dentro de la escuela. Y es totalmente natural porque vivimos con los chicos dentro de instituciones. Entonces, por ahí yo creo que a partir de estos hechos, esto particularmente me viene muy bien para aprender a ver cómo podemos llevar esa situación a que no sea extrema, quizás, o si hay alguna falencia, poder hablar con profesora, directora, algún docente, y bueno, y sacar algunas conclusiones en este punto. O poder hablar vos también. Lo que vos me estás marcando es que es de tu rol de celador. Y lo hablábamos cuando fueron las primeras charlas que teníamos por Zoom. Qué bueno que estés. Qué importante que sos. Porque la escuela sin vos no funciona. Porque los docentes podemos ser docentes en tanto haya un celador que venga, prenda las luces, prenda las estufas y abra la puerta. Entonces, qué importante que es reconocerte en tu rol, y qué importante que es reconocer de que vos sos los ojos que nosotros no tenemos, porque vos tal vez estás en el patio mientras nosotros estamos en el aula, o vos tal vez estás cerca de los baños mientras nosotros estamos en una reunión. Y ves un montón de cosas más. Entonces, que cuando se hagan las reuniones de equipos docentes, tu presencia sea puesta y que podás aportar, porque lo que vas a estar haciendo es ampliar miradas.
Yo lo marcaba y lo decíamos el otro día en la charla con los chicos en la mañana. Hay veces que creemos y no nos damos cuenta que sin querer separamos. Entonces, una cosa son los directivos, otra cosa son los docentes, otras son los padres, otros son los celadores, otros son... Y acá somos todos personas, todos hacemos pis y todos comemos. Todos tenemos sentimientos, todos nos sentimos solos, todos nos sentimos maltratados, todos tenemos preguntas, todos. Y entonces es poder saber de que estamos todos en el mismo, cumpliendo distintos roles, pero estamos todos en el mismo barquito. Y es importante que nos sintamos que en el rol que estoy desempeñando soy importante. Porque si no, voy a estar enseñando la emocionalidad a los chicos y voy a estar descuidando la persona de un celador. Y tal vez voy a estar cuidando a todos los chicos y no sé qué le está pasando a mi compañero profesor o a mi compañero celador o a mi compañero preceptor. Entonces, en esto, ampliar la visión, porque si no quedamos en esto que estaba en la filmina de hace un rato, quedamos dando para los demás y la primer comunidad son ustedes y hay que entenderse en ustedes y hay que verse en ustedes y ver, vuelvo a decir, y esto, mi padre falleció cuando yo era chico, pero si algo puedo reconocer que él me dejó, es que él cada vez que llegaba a un trabajo, lo primero que se relacionaba era con quién eran, en su trabajo se llamaban ordenanzas. ¿Quién era la ordenanza? Porque él me decía, yo era muy pequeño, y él me decía, ¿es el que me va a tener el café caliente o es el que me va a poder decir las cosas o el que va a tener la llave para que yo entre y salga? Entonces, valorar las opiniones y qué bueno que vos puedas sentir que podés aportar. Porque entonces no sos solamente una persona que abre una puerta, sino sos una persona que también está viendo más allá de lo que algunas personas pueden creer. Gracias. ¿Algo más? En mi caso, no sentí impotencia, porque sentí que no podía con todo. Es decir, a mí me dio COVID, estuve muy complicada y como que uno siempre está preparado para ayudar al chico, o trata de estar preparado para ayudar al chico, pero empecé a ver a mis colegas, el que no tenía ataque de pánico, el que no entró en depresión, y siempre cuidamos al otro, pero ¿quién nos cuida a nosotros y cómo nos cuidamos nosotros también? Y cuando a mí me dio COVID, que estuvo bastante grave, como que dije, toqué fondo y dije, no, hay que parar. Bien. A Y ver. también, bueno, como decía por ahí una profe, también me sentí sola. Porque nadie, como que no estamos preparados para esto, no estamos. No. A ver, fíjate que qué importante esto con algo que todavía está, porque no vamos a generar la fantasía, porque todos ustedes están con tapabocas, porque se está hablando de un cierto rebrote en China, en Inglaterra, en Alemania, entonces no es que estamos ya más allá del bien y del mal, y donde básicamente lo que tenemos que marcar es que en una situación de salud, llámese COVID o la que sea, el que es paciente queda muchas veces con esta sensación de soledad y donde a veces por seguir cumpliendo con lo urgente me olvido de lo necesario. Y donde el que está enfermo le pregunto la primera o la segunda vez, mando un mensajito, pero ya después tengo que seguir con la vida. Y tal vez lo que hay que poder instalar es cómo te sigo acompañando, porque no es el primer día o el segundo, sino es preguntarte ahora, ¿te quedaron secuelas? ¿Te sentís bien? Sí, lo que sí cuando salí del hospital, por ejemplo, la sensación fue muy fea. Volver a la escuela fue fea. Es decir, pero no por un chico, sino porque uno no se sentía como totalmente repuesto. Y es como que tenemos un cierto miedo y nadie te dijo, che, anda al psicólogo o hacer terapia, o va a venir la psicóloga a charlar con vos a ver qué te pasa, porque la primera noche de que yo salí del hospital no querían apagar la luz de mi casa. Y eso nadie lo dice. Y que es importante que en estos espacios lo empecemos a decir, empecemos a hablarlo, perdón, con naturalidad, porque hoy coexistimos 5 grupos más o menos, no puros, pero 5 grupos de personas. El que no le pasó nada y tuvo 1 año y medio para ver todas las series que podía ver por algún canal que todos conocemos. El que le pasó
y transitó un proceso de salud y ahora está con situaciones que pueden ser secuelas, y le cuesta reintegrarse, los que tuvieron pérdidas, los que se anestesiaron emocionalmente, porque eso también es un mecanismo de afrontamiento, un mecanismo de defensa. Yo no siento, yo de esto no quiero hablar, de esto a mí no me interesa. Y los que en este momento están eufóricos porque ya llegamos, ya terminó fin de año y todo, y vamos a organizar la fiesta de egresados y el baile, y nos vamos de vacaciones, y ahora se liberó y podemos irnos a... Entonces, y estamos todos juntos en el mismo techo, y estás vos con un post-COVID, y está tal vez alguno de ustedes con un duelo por una pérdida, y ya está otro que no le pasó nada, y la emocionalidad no es la misma. Y estamos hablando de adultos que tienen cierto manejo de su emocionalidad. ¿Qué le pasa a un chico de 14 o de 15 años? Donde siente que se junta con su amiguita que perdió al papá, o que donde siente que no puede ir a ver a su abuela, o que... ¿Qué le pasa a ese chico? Entonces, ver esto que nos pasa frente a esta situación. ¿Saben cuidarse? Varios dijeron ya que no, pero... Yo creo que sabemos cuidar. De ahí a que lo hagamos es otra cosa. ¿Y cómo es eso? Pero todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer para cuidarnos. Lo que pasa es que esto que decía, que dice la profe también, la vida muchas veces nos atropella y nos hace que nosotros sepamos que tenemos que parar, pero no paremos. Por los alumnos, por los hijos, por los padres, por quien sea, pero seguimos adelante, aún sabiendo que tenemos que frenar y tomar nuestros momentos. O sea, saber, yo creo que no hay nadie acá que no sepa cómo. El tema es que hay que saber cómo emplear esas herramientas. ¿Y por qué crees que no? A ver, me estás diciendo que básicamente vos sabes cuidarte, pero que no lo pones en práctica. O sea, vos sabés dónde está el freno en el auto, pero no apretás el freno y que se estrelle. Básicamente, traduzcámoslo a criollo. Claro, llevamos una vida en la que hasta que no se nos pinchó la rueda, se nos rompieron los frenos, nos estalló un piedrazo en el parabrisas, ya que estamos usando esa analogía, no paramos. O sea, tiene que haber un factor externo que nos diga, loca, hasta acá, que es el COVID, de la enfermedad de alguien que queremos, o un hecho que traumático. Pero nosotros mientras tanto seguimos porque vivimos en un mundo que, entre comillas, nos exige, o nosotros creemos que nos exige seguir. Sí, porque creo que básicamente, y tomo un poquito las dos cosas, las uno, básicamente lo que nos hemos dado cuenta, que estemos o no estemos, el mundo sigue andando. Entonces no tendríamos que ver de remirar el paradigma. Yo si algo creo que le tenemos que agradecer a este proceso de pandemia es de que nos dimos cuenta que ninguno somos imprescindibles, que el mundo sigue funcionando y que tal vez lo que tenemos que hacer es repensarnos en quiénes somos y quiénes queremos hacer. Yo al principio de la pandemia me hice una entrevista a un diario creo que era de Malar. Y entonces yo le decía, no le echemos toda la culpa a la pandemia, porque fíjense que si vamos a febrero del 2020, todos decíamos, ay, qué cansado que estoy, tengo ganas de parar, ay, no paro nunca, tengo ganas de quedarme en mi casa, ay, qué bueno que sería poder tomarme unos días. Nos dieron los días y nos pusimos a hacer pan y nos pusimos a hacer cursos y nos pusimos a hacer el posgrado y nos anotamos en el... más allá de lo que nos obligaban. Además nos metimos en más. Entonces, fíjense este punto, que lo decís muy bien, de contradicción de nosotros mismos, donde tal vez era el momento de el vacío, de la nada, donde yo me viera a mí mismo y donde me viera en donde quién soy hoy y quién quiero ser. Vos lo marcabas desde la salud. Los que hemos transitado en algún momento algún proceso de salud, creo que tenemos una experticia de saber de que en algún momento nos hemos sentido que ya no, tal vez no estamos, o no podemos tal vez no estar, porque tal vez lo has pensado. Y es empezar a decir, ¿qué vida quiero para mí? ¿Qué calidad de vida quiero para mí? O sea, sí, yo quiero ser un buen docente, o yo en este caso quiero ser un buen tanatólogo.
a costa de mí, o sea, para que quede en un papelito y acá pasó Javier, no. Yo creo que quiero es tal vez empezar a trabajar y ahí estamos haciendo prevención de suicidio con el ejemplo. Si los chicos ven de que yo trabajo con satisfacción vital y compasión y que yo me quiero y me respeto, le voy a estar enseñando a los chicos eso. Por ejemplo, cuando yo fui docente, lo que voy a decir, no lo escuchen, yo jamás tuve en 34 años asistencia perfecta. ¡Jamás! Más allá del ítem aula que hay en provincia. ¿Por qué? Porque primero estaba yo. Y cuando yo sentía que la lucecita se me apagaba, yo paraba. Porque prefería parar yo y que no me parara una enfermedad. Prefería parar yo y tomar conciencia de lo que estaba pasando. Entonces, sé que no lo tomen como ejemplo, por favor. Pero me miro, me conozco, y como dice en la puerta del templo de Delfos, conócete a ti mismo. Y si yo me conozco y sé que estoy por desbarrancar, pues paro antes de desbarrancar y no estrello el auto. Entonces, si ustedes ya saben que tienen mecanismos de autocuidado, por favor pónganlo en práctica, porque eso es también trabajar con los chicos, porque les voy a estar diciendo, siempre decimos los chicos tienen baja la autoestima. A ver, yo tengo baja la autoestima, porque si le estoy diciendo a los chicos quiéranse y yo no me quiero, ¿qué le estoy enseñando? Yo puedo decir, y vuelvo a decir, desde la coherencia de que todos los que fueron mis alumnos saben de que en algún momento yo falté, y cuando volví me dijeron, ¿estaba enfermo? No, me quedé para estar conmigo. ¿Y por qué se quedó para estar con usted? Porque tenía que pensar en dónde estaba. Entonces, yo siempre intenté, vuelvo a decir, desde la coherencia, poder marcar. Necesitaba un silencio. Había mucho ruido afuera, entonces no podía seguir pensándome. Y si no me pensaba, no me sentía. Y si no me sentía, puedo hacer algo que no debo. Entonces, es preferible parar, hacer estos vacíos y seguir adelante. ¿Esto? ¿Javier? Sí. Dos cosas. Me parece que un poco esto que vos planteás se resume en no tener clara cuál es la escala de valores que uno tiene. Y ahí se abre una ventana en donde estamos, digamos, observados por la sociedad en la que estamos incluidos, en donde hay una doble lectura de qué somos y para qué estamos. Sí. Somos imprescindibles. Sí. Cosa que no veo en el salario, pero bueno, no importa. Si fuéramos tan imprescindibles, se vería en el salario, pero no está. Entonces, esa situación yo creo que también nos pone en esa condición de que somos el ejemplo a seguir. ¿Cómo un docente va a hacer lo que vos haces? ¿Qué le estás enseñando a las futuras generaciones? Sí. Yo hago una experiencia muy interesante, los cursos que tengo, y siempre les digo, bueno, ¿qué quieren ser cuando salgan de acá de la secundaria? Y hay una respuesta que es sistemática. Lo sigo haciendo porque tengo la esperanza que algún día me digan algo distinto. Vale. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cuánto se va a dedicar a la docencia? Con entusiasmo, después de haber, profesor, usted re gamba, re fiola, que esto. Y los grillos quieren ser docentes. Entonces digo, a ver, para mí es un sensor eso. Sí. Tuve la suerte de tener un grupo después de 3 años nuevamente. Y volví a hacer la pregunta. Por eso ya lo preguntó cuando íbamos a... ¿Sí? ¿Y ahora qué van a hacer? No, yo cambié, y apareció una mano tímida. Yo voy a hacerlo. Digo, me parece que hemos perdido el concepto, y a mí no me gusta decirme soy docente, a pesar de que no sea maestro, a mí me gusta decir que soy maestro. Bien. Por su significado, ¿no? Exacto. Bien. Hemos perdido esa capacidad de ser maestro.
no nos autopercibimos maestros. Somos docentes. Por eso que también por ahí me molesta un poco cuando dicen profesionales de la educación. Vos sos maestros. Pero fíjate ¿Se justamente, entiende lo que totalmente, fíjate de que yo en muchas de las charlas, yo pongo el de profesionales de la educación, porque a mí me ha tocado en esto de ser un híbrido, intentar imponer o mostrar mi faceta, porque yo en algunos lugares yo he sido docente, pero además soy profesional de la salud, y en otros lugares soy profesional de la salud, y viene el profe, viene el maestro, y no era dicho con este tono que vos lo estás marcando, no era el maestro, sino viene el maestro, y donde muchas veces, y vas a ser maestro, Claro. donde termina siendo descalificativo el rol, y donde básicamente todo ingeniero, todo arquitecto y todo presidente o senador o lo que sea, primero pasó por la mano de una maestra, de un maestro, de un profe, pero no se toma ese rol. Y entonces hay un cierto desprestigio, y entonces si no me siento bien y no me siento bien cuidado desde lo social, entro a bajar. Bien, gracias. La próxima. ¿Qué es lo que tendríamos que tener? Y tiene mucho que ver, por esto la aceleré. En esto que me estás diciendo vos o que están diciendo ustedes, es que tenemos que reconocer cuál es nuestra personalidad hoy, noviembre de 2021. No es la misma de antes de la pandemia. ¿Qué habilidades tengo para desempeñarme en todo? Como persona, como esposo, ¿qué habilidades tengo? ¿Qué actitudes puedo poner en práctica para estar mejor en eso que me toca hacer? ¿Qué cosas me motivan? ¿Estoy acá por el sueldo? ¿Estoy acá por la jubilación? ¿Estoy acá porque llegué? Porque a veces sin querer no nos damos cuenta que la vida nos fue llevando como hoja y llegamos a un lugar y no sabemos cómo. Y donde está también el conocimiento. Y estos dos últimos, motivación, valores, conocimiento, es lo que yo traduciría en lo que vos intentaste decir recién, que se llama vocación. Y donde es muy importante respetar y poner en alto la vocación y poner de que la actitud de servicio no tiene que ser mal vista porque no es así. Al contrario, tiene que ser reconocido. El docente tiene que ser reconocido, toda persona que esté en una actitud de servicio. El otro día le dábamos un ejemplo a los chicos en la mañana y yo les decía que hay que reconocer al que hace el pan y hay que reconocer al que está en este momento abriendo la compuerta para que se riegue la chacra y hay que reconocer al que en este momento está pasando por la puerta de mi casa y está recolectando la basura para que se sientan personas dignas. Porque si no estamos hablando de prevención de suicidio, de manejo de valores y qué sé yo, y el que hace el pan se siente un panadero. Y así como vos te sentís que no se te respeta en tu rol, los demás sienten que hacen lo que pueden porque es a donde llegué. Y en esto nos tenemos que tal vez replantear de que no solamente demos conocimiento, sino que le enseñemos a todas las personas a trabajar con la dignidad y con la calidad de vida. La próxima, por favor. Cuando yo trabajaba para el Hospital Garrahan, se nos ocurrió una palabra que es expertise, que yo creo que es lo que pretendo o aspiro a que ustedes se reconozcan a ustedes mismos. Ustedes son profesores de distintas áreas o son personas que se desarrollan en la maestranza y en distintas áreas. Pero ustedes también tienen años recorridos, tienen experiencia. Y si sumo el conocimiento a la experiencia, da la experticia. Y eso no me lo da un título ni un papel. Me lo da el conocer a la gente, me lo da el mirar, me lo da el estar con el otro. Entonces, trabajen sobre su expertise y van a poder justificar lo que están haciendo. La próxima. Mi rol como cuidador, lamentablemente no se ve, se lo voy traduciendo. En mi rol como cuidador, lo que tengo que marcar, es que yo también tengo necesidades.
No solamente voy a cubrir las necesidades del otro, sino yo también tengo necesidades. Y les cuento una historia real. Dicen que hace unos años en un lugar una persona concursó para un cargo. Era una señora, una señorita. Y concursó para un cargo y lo obtuvo. Y se puso a trabajar muy apasionadamente porque le gustaba lo que estaba haciendo y se sentía muy feliz con lo que estaba haciendo. Y entonces se quedaba más tiempo, le dedicaba todo lo que podía. Al poco tiempo se enfermó. Entonces, estando en la cama, en aquel momento no había celulares, no había nada, su jefe la va a ver. Y cuando la va a ver, su jefe ve que está muy enferma y le dice, mira, mijita, no servís para acá, vamos a buscar otra persona. No, por favor, déjeme seguir trabajando. No, vos no servís para acá. Pero es que yo me preparé, pero vos no seguís para acá. Pero es que yo quiero seguir. Vos, Teresita, en Calcuta no servís. Dicen que Teresita era tan porfiada, tan porfiada, tan porfiada que lo convenció a su jefe, que era su director espiritual. Pero él le hizo que le prometiera que nunca iba a descuidar el descanso, que iba a cuidar la alimentación, que iba a seguir nutriendo su espiritualidad y su conocimiento. Si ustedes entran a los preceptos de la Madre Teresa de Calcuta, eso está como base para cualquiera que quiera ingresar. Entonces, saber que voy a ser muy buen docente, pero si descanso, si me cuido, si me respeto, si me valoro. La próxima. Las necesidades que tengo, saber organizarme, cuidarme, trabajar en equipo, pedir ayuda y saber recibirla. Porque a veces decimos, ay, que nos ayuden, que alguien venga a hacer algo por nosotros. Y cuando alguien viene, entonces saber recibirla. Y también manejar acá la tolerancia a la frustración. Entre lo que yo deseo y lo que se concreta, entre el deseo y la realidad, entonces tal vez achicar un poquito los deseos o adecuarlos y ver para acercar un poquito la realidad y trabajar con la tolerancia a la frustración, sabiendo, y se lo marcábamos a los chicos el otro día, que yo sé que de todos ustedes, en este momento y por el tiempo transcurrido, yo estoy llegando al 33% de ustedes. El otro 33% tal vez está pensando de que ya tiene hambre y que lo están esperando en la casa y el otro 33% dice, Dolores, ¿por qué trajo este pelado a hablar tonteras? Y es normal, y yo tengo que saber de que voy a tener llegada o piel con algunos y con otros no. Y no quiere decir que yo sea malo, que ustedes sean malos, sino que no todos somos para todos. La próxima. Díganme tiempo, creo que lo estoy. Muy bien. Media hora falta. Ejercitar la escucha es muy importante. Pero primero, para ejercitar la escucha de otro, me tengo que escuchar yo. Entonces les pregunto, ¿ustedes se han tomado un ratito para invitarse a ustedes mismos un café para ver cómo están? ¿Sí? ¿Y qué te decís, Dolores? No se puede decir. Bien, No se vale. puede decir. A ver, fíjense esto de tomarme un ratito para mí. Esa propaganda de hace unos años atrás, me tomo 5 minutos, me tomo un té y quedó en publicidad nada más. Y donde no nos tomamos esos 5 minutos para ver quién estoy siendo hoy. Y si el que estoy siendo me hace ser feliz. Y si además, y en esto estoy hablando de una planificación, si quien estoy siendo yo hace feliz a la persona que está conmigo. Porque tal vez yo creo que estoy siendo fabuloso, pero estoy sometiendo a una persona que está conmigo a una cosa que no le interesa. Entonces, también planificar esto. El otro día hubo una entrevista muy interesante a una periodista de Telefe, la conductora del noticiero de la noche, Pérez, Cristina Pérez. Y es una persona, a mi criterio, muy inteligente, que fundamenta mucho sus respuestas, y ella dijo que hace muchos años, y fue una de las primeras en decir de que ella no iba a ser madre. Y justificó su respuesta porque ella había adherido a su profesión
y se había comprometido con lo que ella quería realizarse como persona. Y fíjense que me pareció muy importante en esto, cuando hablamos con los chicos, no solo qué carrera voy a tener, sino por favor, y para prevenir futuros hechos de crisis familiares, digámosle a los chicos que planifiquen también su forma de relacionarse. Porque yo también tengo que planificar si yo quiero traer hijos al mundo o no. Porque traer un hijo al mundo significa tiempo. Tiempo real. No tiempo que yo le doy calidad, no cantidad. Tiempo real. Y disculpen lo que voy a decir, puede sonar a golpe bajo. Aclaro que yo soy hijo, nieto y bisnieto de docente. Y fui muchas veces, estuvo primero la escuela antes que yo. Y si yo entre algo le tengo que reclamar a mi madre, es que en todos los años de mi escolaridad jamás fue un acto. Porque primero estaba la escuela y tenía que cumplir. Feo, feo. Porque después les digo a la mamá o al papá, padre, yo lo llamé, usted es un padre ausente. Entonces, no pidamos al otro lo que nosotros vamos a dar. Entonces, si en algún momento van a llamar a un papá y le van a decir de que su hijo necesita más tiempo, primero piensen si ustedes lo están haciendo, porque si no, están cayendo en una contradicción seria en el interno. Vamos a la próxima. En esta, me olvidé en una... No vuelvas. Aceptarme mis límites. Yo puedo hasta cierto punto. Yo reconozco mi incumbencia. Todo esto es lo que me preocupa. Lo que me incumbe, en este caso, en este momento, es estar trabajando con ustedes un proceso de emocionalidad estamos haciendo postvención, después de un hecho relacionado a una situación de ideación suicida. Es mi ámbito de incumbencia. Que puedo tener un montón de preocupaciones. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo está mi salud? ¿Qué me van a decir cuando llegue a casa? ¿Qué vamos a cenar? Puedo tener un montón de preocupaciones. ¿Vendrá la tercera, cuarta ola? No sé. Mi incumbencia es esta. Y manejarnos en nuestra incumbencia. Saber que voy a estar dando lo mejor que puedo en este momento. ¿Que van a haber un montón de cosas que se me van a escapar? Sí. Soy humano y puedo trabajar en mi área de incumbencia. Trabajarnos con nuestra área de meditación y espiritualidad. Y saber de que estamos, creo, básicamente, y no sé si hay profesores de historia, en un momento muy especial. Y donde los profesores de historia van a tener que trabajar porque vamos a tener que cambiar de era. De la antigua a la media, de la media a la contemporánea, de la contemporánea a la... Porque ya no somos lo mismo, entonces no vamos a poder nombrarnos de la misma manera. Y al estar en esta bisagra, estamos en un momento muy especial, en donde tal vez tenemos la responsabilidad de pensar cómo queremos ser nosotros. Y mostrar tal vez a los chicos no solo desde el contenido, sino un acto y una acción. Como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, una acción vale más que 1000 palabras. Y yo le puedo dar al chico un montón y llenarle el pizarrón de un montón de contenidos. Pero si me ven a mí amargado, triste, frustrado y diciendo este sueldo de porquería y en este país que vivimos, todo lo que hice bonito lo tiré abajo. La próxima. Fíjense acá por las dudas en esto que hablábamos del cuidado. Anda tachando. No cerré los ojos, no seas cobarde. No seas cobarde. ¿Qué síntomas podemos tener asociados al estrés? Que nos cambie el apetito, para menos o para más. Dolores de cabeza, fatiga, insomnio, contractura, dolores de espalda, tensión muscular, problemas digestivos, disminución en el deseo sexual, donde siento que me voy a acostar y en vez de irme a acostar yo, me voy a acostar con todos los padres, los problemas, la nueva circular que pasó, y a veces, perdonen, pero a veces me voy a acostar con Dolores también, porque Dolores mandó el mensaje a último momento. Entonces, fijémonos que todo esto... No, yo no mando mensajes a la noche. Vale, bien. Pero fíjense que a veces no nos damos cuenta y decimos esto de cuidarnos,
pero no nos damos cuenta de que esto en un primer momento no le prestamos atención y como vos dijiste muy bien recién, seguimos adelante y no nos damos cuenta y tengo insomnio y me tomo una pastillita y tengo acidez y me tomo otra pastillita y estoy contracturado y me tomo otra pastillita y la persona que vive al lado mío le doy la pastillita para que se duerma. Y seguimos adelante, no nos damos cuenta que estos son indicadores y que si esto no lo trabajamos a tiempo, lo que va a venir después es que se me va a cambiar el estado de ánimo, es que voy a tener respuestas no tan asertivas, es que puedo caer en crisis de pánico, es que puedo caer en el burnout. Y donde me voy a quemar, porque no miré todo esto. Estas son las lucecitas, es como cuando me subo al auto y se prende la lucecita roja que me dice que falta combustible. Si yo vivo en Maipú o en Luján y prendo ahora y no tengo combustible, no voy a llegar a Maipú. Y a eso le presto atención. Pero si yo me siento cansado y con todo esto, ya viene el fin de semana largo. Ya está. Y entonces, y viene el lunes. Y después voy a seguir con lo que pueda, con la última gotita. Viene el 8 de diciembre. Y fijémonos de que en realidad no estamos cambiando las circunstancias, sino hacemos bocanada de aire. Y tal vez, vuelvo a decir, lo que hay que hacer es una modificación y decir que quiero vivir con calidad. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Hay un modelo que yo lo trabajé en México y que ahora se está trabajando en la Autónoma de Barcelona, que es el modelo del sanador herido, donde y que tal vez alguno de ustedes se haya sentido un poco conectado, es porque yo también soy docente como ustedes, entonces no estoy hablando desde un área que no conozco, porque a mí me pasaron las mismas cosas que les pasan a ustedes. Entonces, es reconocer al otro en su dignidad y en su diferencia. Y es un concepto que toma un catalán, Roche Olivar, y a esto él le llama empatía. Porque nosotros tenemos el concepto de que empatía es ponerse en el lugar del otro. Yo no me puedo poner en el lugar de ustedes. Sí puedo reconocerlos a ustedes en su dignidad y en el que somos diferentes. Y a partir de eso, validar lo que están sintiendo. La próxima. Reconocer al otro en tanto otro, vamos. ¿Qué es lo importante para tener? Porque todos me decían, ¿qué herramientas necesitamos? Para quien sea, para nuestros hijos, nuestros amigos, quien sea. Escuchar. Escucha atenta. Permito que el otro vomite todas las emociones, los enojos, la tristeza. Que largue todo. Lo parafraseo. Me quedo al lado. Valido los sentimientos. Y después, desde la dignidad, le digo qué puedo yo hacer por vos. La próxima. Seguimos. Vamos. Mecanismos de autocuidado. Reconocer la realidad. Paremos. Démonos tiempo. En los años que vengo trabajando han habido un par de veces que han pasado hechos particulares. Gente que tal vez era adulto mayor y que me dijera en el final de vida... Yo nunca elegí vivir así. Yo hice lo que mi papá me dijo, yo hice lo que mi marido me dijo, yo hice lo que mis hijos me dijeron. Yo no viví lo que quería vivir. Y es muy feo pensarlo cuando ya estoy cerca de irme. Y me acuerdo de un caso de un señor de 40 años con un cáncer de hueso, muy doloroso, muy mal. Era un señor que había trabajado mucho y se casó. Y trabajado mucho para tener la casa propia. Y trabajado mucho para tener el auto. Y trabajado mucho y tuvo un hijo. Y trabajado mucho le dio cáncer. Nunca vi a alguien llorar tan fuerte, tan angustiado como ese señor que me decía que por favor, ¿cómo podía hacer para tener unos días más? Porque se daba cuenta que había trabajado mucho y que en este momento la vida se le iba y él tenía una esposa y un hijo que no conocía. Fijémonos que
si tomo el compromiso de casarme con alguien, si tomo el compromiso de traer a alguien al mundo, que el compromiso no sea solamente ser el proveedor de esa familia, sino que el compromiso sea también darle calidad de vida a esas personas, porque me eligieron como esposo o como padre, no me eligieron como proveedor. Disculpen, suena fuerte, pero también en esto es empezar a replantearnos en este cambio de paradigma qué rol voy a querer tener, porque si quiero que los chicos cambien de manera espontánea y yo no les muestro que primero está mi familia y a partir de eso que los chicos puedan ver y le puedan decir a los papás, papá, te necesito, porque yo veo que mi profesora o mi profesor, él le da bolilla y va a la escuela de sus hijos, no vino hoy a darme clases porque va a la escuela de sus hijos, le voy a poder estar dando muestras, y ya que nos critican y nos juzgan, que vean de que nosotros priorizamos el rol que ocupamos dentro de la familia, porque desde ahí voy a poder generar un proceso mejor para que después ese chico llegue a la escuela mejor. Pero si yo no priorizo mi rol en la familia, ¿cómo le voy a pedir a ese papá que priorice su rol en la familia? Observar el ámbito de incumbencia y vamos. Trabajar el diario de agradecimiento, decir las cosas buenas que nos pasan. Decir que qué bueno que hoy los he podido ver, que qué bueno poder reencontrarnos, que muchas gracias por todo lo que están brindando. Decir el agradecimiento. Trabajar el aquí y ahora, ejercicio físico, al que le sirve la meditación, darnos tiempo, vamos. Y para trabajar con los chicos, conectar a los que quedan con calidad de vida. ¿Desde dónde? Desde un lenguaje asertivo, desde mostrar lo bueno. Qué lindo verte, qué buena remera. Es un ancla, ¿no es cierto? La hago ver que la vi. A Mayra la hice ver que la vi. A él lo hago reconocer que lo vi. Entonces estoy trabajando desde el afuera el adentro, desde la heteroestima a la autoestima. Entonces hago reconocer que qué importante que es tu trabajo. Entonces si yo lo reconozco desde la heteroestima, levanto su autoestima. Memorias biográficas positivas, recordar de que no todo es una porquería, que hay cosas buenas. Mantener actividades individuales y grupales y trabajar el agradecimiento, vuelvo a decir. Vamos. Dale, seguir. La próxima. Hay una niña que acompañé a fallecer el año pasado, de 11 años, y que dejó algunas frasecitas en el final de vida para su familia. Y una de las frases es esta: cuando regalas felicidad, estás liberando un hada que nunca se olvida el camino de regreso. Y me pareció muy bonito que una niña de 11 años que estaba transitando un final de vida dejara estos mensajitos en vez de estar, me quejo, lo que me pasa y todo esto, sino que esté hablando de las posibilidades de lo asertivo. Estaba con una situación muy complicada, pero lo mismo se encargó en eso y con una letra un poco complicada de leer por el padecimiento, se encargó de dejar mensajes asertivos. Más allá de darles herramientas para que ustedes trabajen con los chicos, que ustedes se sientan bien, se sientan cuidados y que aprendamos todos tal vez de esto que nos puede haber pasado con el COVID o que nos puede pasar con alguna situación de salud que nos toque de alguien cercano. Y si vivimos bien la vida, o lo mejor que nos salga, y si cambiamos este paradigma y nos damos un poquito más de importancia a nosotros mismos, ahí estoy haciendo prevención de suicidio. Ahí estoy trabajando con la calidad de vida del otro, porque va a ver que yo me cuido, me quiero, me respeto y estoy a estar trabajando para prevenir lo que puede pasarle. Porque si me ve que yo solamente me quejo o estoy triste o llego con una cara que no es tan afortunada, no lo ayudo. Y voy a tener todas las herramientas, pero tal vez una mirada esperanzadora, una mano en el hombro, un qué te pasa, un acá estoy, un te reconozco, un te valoro, puede servir mucho más. Y todo eso es prevención de suicidio. Muchísimas gracias, Universidad Nacional de Cuyo, por abrirme sus puertas. Muchas gracias a ustedes por este tiempo. Y lo que sí les pediría como un detallito final, de que no se vayan corriendo, deben estar seguramente muy apurados porque el día ha sido largo. Pero tómense 3 minutitos, aunque sea cuando se suban al auto, para respirar, para relajarse y para pensar quién son ustedes. Porque
sino lo que todo esto pasa a ser una capacitación más, y la idea es que sea un mimo que la Universidad Nacional de Cuyo le quiere brindar a ustedes y reconocer lo importante que han sido todos ustedes en este proceso en el que todos estamos aprendiendo. Muchas gracias.